Mis padres organizaron una fiesta con 150 invitados. Anunciaron a mi hermano como el nuevo CEO de mi empresa, él estrechaba manos entre aplausos. Yo observaba discretamente desde el fondo. La entrada del presidente de la junta directiva silenció por completo la sala. Mi nombre es Margaret Thompson. Tengo 36 años. Y la tarde del 14 de marzo de 2025, me encontraba al fondo de un salón de baile en el Riemont Country Club en Westfield, Connecticut, observando a 150 personas aplaudir y vitorear mientras mis padres le entregaban mi empresa a mi hermano en bandeja de plata. Llevaba un traje que estoy bastante segura compró con dinero que le había prestado 2 meses antes. Y estaba estrechando manos como si hubiera construido algo, como si hubiera ganado algo, como si el nombre en el edificio no significara nada porque el nombre en el anuncio era el suyo. Pero me estoy adelantando. Permítanme empezar por donde importa. Crecí en una pequeña casa colonial en Birk Hollow Lane, justo al borde del pueblo donde la acera terminaba y comenzaba la gravilla. Mi padre, Robert Thompson, trabajaba como supervisor de rutas para una empresa regional de reparto de pan. Mi madre, Eleanor Thompson, era contable a tiempo parcial en una clínica veterinaria. No éramos pobres, pero tampoco estábamos cómodos. Cada invierno, la factura de la calefacción era una conversación. Cada agosto, los útiles escolares eran una negociación. Aprendí pronto que el dinero no era solo algo que ganabas. Era algo que controlaba el clima dentro de tu casa. Mi hermano Ethan nació cuando yo tenía 4 años. Desde el momento en que llegó a casa envuelto en una manta azul pálido, el mundo dentro de esa casa cambió. No lo digo con celos. Lo digo con la claridad que viene de 32 años de observar un patrón y finalmente comprenderlo. Ethan era el hijo, el chico, el que llevaría el apellido. Mis padres nunca lo dijeron en voz alta con esas palabras exactas, pero todo lo que hicieron hizo que el mensaje fuera más fuerte que cualquier frase. Cuando Ethan tenía problemas en la escuela, contrataron un tutor. Cuando yo traía a casa calificaciones perfectas, me decían que eso era bonito y me pedían que ayudara con la cena. Cuando Ethan quería jugar hockey de viaje, encontraban el dinero. Cuando yo quería asistir a un campamento de codificación de verano el año que cumplí 14, me dijeron que era demasiado caro y que tal vez podría aprender de libros de la biblioteca. Así que eso fue lo que hice. Fui a la biblioteca pública de Westfield todos los días del verano antes del 9º grado. Y aprendí a codificar HTML primero, luego CSS, luego JavaScript, luego Python. Me sentaba en esas viejas mesas de madera con las patas tambaleantes, y leía documentación hasta que me dolían los ojos. Y construía pequeños sitios web en un portátil de segunda mano que compré con dinero de niñera. No era un genio. No era una prodigio. Era una chica a la que le habían dicho no tantas veces que decidí dejar de pedir y empezar a construir. Para cuando tenía 17 años, ya trabajaba como freelance. Construía sitios web para negocios locales, una floristería, un dentista, una pequeña iglesia que necesitaba una página de donaciones en línea. Cobraba entre $300 y $800 por proyecto, y ahorré casi cada céntimo. Mis padres no se dieron cuenta, o si lo hicieron, nunca lo mencionaron. Ethan, mientras tanto, tenía 13 años y acababa de recibir una nueva consola de juegos por su cumpleaños. Pagada con dinero que mi madre me dijo que no tenían cuando le pedí ayuda para comprar un libro de preparación para una certificación. Me gradué de la escuela secundaria con un GPA de 3.9 y una beca para la Universidad de Connecticut. Estudié informática. Trabajé a tiempo parcial. Hice prácticas en una pequeña empresa de software en Hartford durante mi 3er año. Y cuando me gradué a los 22, no fui a buscar un trabajo en una gran empresa. Tenía una idea, una real. La idea era simple. Las consultas médicas pequeñas y medianas se ahogaban en papeleo. Programación, historiales de pacientes, facturación, reclamaciones de seguros, seguimientos, todo se hacía con software obsoleto o en papel. Quería construir una plataforma basada en la nube que manejara todo en una interfaz limpia, no para hospitales, no para grandes redes de salud. Para el pequeño médico de familia con 2 consultorios y una recepcionista que también era la gerente de la oficina, llamé a la empresa Clarion Medical Systems. Presenté la documentación el 3 de septiembre de 2008,
6 días después de mi cumpleaños número 20. Usé cada dólar que había ahorrado de mi trabajo freelance y cada dólar que había ganado de mis prácticas. El total fue poco menos de $11,000. Ese era mi mundo entero en ese momento. Construí la primera versión de la plataforma yo sola en un estudio en New Haven que era tan pequeño que podía sentarme en la cama y tocar la estufa. Codificaba de 14 a 16 horas al día. Comía arroz y frijoles enlatados. No salía. No tenía citas. No dormía lo suficiente, pero lo construí. El primer cliente fue una clínica de podología en Meriden. Me pagaron $400 al mes. Era apenas nada, pero fue una validación. Significó que alguien miró lo que construí y dijo, sí, esto resuelve mi problema. Al final de ese primer año, tenía 9 clientes. Al final del segundo año, tenía 40. Cuando cumplí 26 años, Clarion Medical Systems tenía más de 300 clientes en Connecticut, Massachusetts y Rhode Island. Y tenía un equipo de 12 empleados trabajando en una oficina real en Chapel Street en New Haven. Mis padres vinieron a visitar la oficina una vez. Solo una vez, mi madre caminó por el espacio, miró los escritorios y los monitores y la pizarra cubierta de hojas de ruta de productos, y dijo, «Esto es bonito, Margaret». Luego me preguntó si había hablado con Ethan últimamente porque estaba pasando por un momento difícil en su nuevo trabajo y le vendría bien algo de aliento. Él tenía 22 años en ese momento y acababa de ser despedido de su tercer puesto en 2 años. Esta vez de un puesto de ventas de nivel de entrada en un concesionario de automóviles. Amaba a mi hermano. Quiero dejar eso claro. No odiaba a Ethan. Odiaba el sistema que se había construido a su alrededor. El sistema que le decía que era especial sin exigirle que lo demostrara. El sistema que hacía que cada fracaso suyo fuera culpa de otra persona y cada éxito mío algo que se anotaba en voz baja y nunca se celebraba. Ethan no era una mala persona. Era una persona a la que nunca se le había pedido que fuera bueno en nada porque el mundo lo atrapaba antes de que pudiera caer. Durante los años siguientes, Clarion creció. Traje a un director de tecnología llamado Marcus Reed, un ingeniero brillante que había conocido en una conferencia en Boston. Contraté a una jefa de ventas llamada Jolene Adams, una mujer que podía entrar en cualquier consulta médica de Nueva Inglaterra y salir con un contrato firmado. Traje a un director financiero llamado Desmond Hayes que había pasado 15 años en finanzas de la salud y entendía cada regulación, cada laguna, cada riesgo. Juntos, construimos algo real. Para cuando tenía 31 años, Clarion tenía más de 2,000 clientes, 87 empleados y unos ingresos anuales de poco más de $14 millones. Yo poseía el 71% de la empresa. El resto se dividía entre los primeros inversores y los empleados clave que habían ganado capital a través de años de compromiso. Formé una junta directiva adecuada. El presidente era un hombre llamado Arthur Sterling. Arthur tenía 64 años, un ejecutivo de atención médica jubilado que había pasado décadas construyendo y asesorando empresas en el espacio de la tecnología médica. Era agudo, íntegro y honesto hasta un punto que incomodaba a la mayoría de la gente. No adulaba. No actuaba. Te decía la verdad, quisieras oírla o no. Lo respetaba más que a casi cualquier persona que hubiera conocido. Y a pesar de todo esto, a pesar de cada noche en vela y cada contrato y cada lanzamiento de producto y cada crisis que navegué sola, mis padres seguían haciéndome la misma pregunta. ¿Puedes ayudar a Ethan? ¿Puedes darle una oportunidad a Ethan? ¿Puedes encontrar algo para Ethan? Así que finalmente lo hice. Fue en el otoño de 2021 cuando finalmente cedí. Ethan tenía 28 años. Había pasado por 7 u 8 trabajos desde la universidad. Nunca duró más de un año en ninguno de ellos. Había intentado la gestión minorista, las ventas de seguros, una breve temporada en un centro de llamadas, una temporada un poco más larga en una empresa de logística donde afirmó que su supervisor la tenía tomada con él. Mis padres me llamaban al menos una vez al mes con el mismo tono en sus voces, esa cuidadosa mezcla de culpa y urgencia que habían perfeccionado a lo largo de los años. Margaret, tu hermano necesita dirección. Margaret, te está yendo tan bien. Podrías lanzarle un salvavidas. Margaret, la familia debe ayudarse entre sí.
Recuerdo estar sentada en mi escritorio una noche de octubre, mirando el teléfono después de que mi madre colgara. Observé a Desmond Hayes a través de la mampara de cristal. Me miró y levantó las cejas como si ya lo supiera. Le dije que mi familia quería que trajera a Ethan a bordo. Desmond se recostó en su silla y dijo, Margaret, apoyaré lo que decidas, pero quiero que sepas que mezclar familia y negocios es como mezclar lejía y amoníaco. Por separado, limpian. Juntos, matan. De todos modos, traje a Ethan. Me dije a mí misma que esta vez sería diferente. Me dije a mí misma que tal vez todo lo que necesitaba era el entorno adecuado. Un lugar donde pudiera ver el trabajo duro modelado, un lugar donde las expectativas fueran claras y la responsabilidad fuera real. Le di un puesto en relaciones con clientes, un puesto de nivel medio con un salario decente, $62,000 al año, más beneficios. El trabajo era sencillo. Gestionaría las relaciones con una cartera de clientes existentes, se encargaría de la incorporación de los nuevos en su territorio y serviría de enlace entre el cliente y nuestro equipo de soporte. No era técnico. No requería educación especializada. Requería presentarse, ser organizado, cumplir y preocuparse por las personas al otro lado del teléfono. Los primeros 3 meses fueron bien. Ethan estaba entusiasmado. Llegaba a trabajar a tiempo. Hacía preguntas. Sonreía mucho y rápidamente hizo amigos en la oficina porque Ethan siempre había sido encantador, como suelen ser las personas que nunca han tenido que esforzarse mucho. Tenía una risa fácil y una confianza desenfadada que hacía que la gente quisiera agradarle. Sentí algo parecido al alivio durante esas primeras semanas. Pensé que tal vez esto iba a funcionar. Quizás me había equivocado al resistirme tanto tiempo. Luego llegó el 4.º mes. Ethan empezó a llegar tarde. No dramáticamente tarde, solo 15 minutos aquí, 20 minutos allá. Lo suficiente para que la gente lo notara, pero no lo suficiente para que provocara una preocupación formal. Empezó a perder llamadas de seguimiento con los clientes. Los plazos de incorporación empezaron a retrasarse. Jolene Adams vino a verme en enero de 2022 y me dijo que 2 de los clientes en el territorio de Ethan habían llamado para quejarse de la falta de respuesta. Uno de ellos, una consulta de dermatología en Stamford, dijo que llevaban 9 días esperando una llamada. Senté a Ethan en mi oficina. ¿Estaba tranquila? Fui justa. Le dije exactamente cuáles eran los problemas y le di un plan de mejora claro de 30 días con objetivos específicos y medibles. Él asintió y dijo que entendía. Me dijo que había estado pasando por algunos problemas personales, algo sobre una ruptura, y que se pondría al día. Le creí. O quizás solo quería creerle. La mejora duró unas 2 semanas. Luego el patrón se reanudó. Llegadas tarde, plazos incumplidos, una creciente pila de tickets de clientes que permanecían intactos en su cola. Para marzo, Jolene me dijo que habíamos perdido un cliente por completo. Una consulta de fisioterapia en Bridport que había estado con nosotros durante 3 años. Citaron mala comunicación y una sensación de ser ignorados. Cuando revisé los registros, cada rastro de comunicación sin resolver llevaba a Ethan. Lo volví a llamar. Esta vez, estaba menos tranquila. Le dije que su rendimiento no cumplía los requisitos básicos de su función y que no podía seguir protegiéndolo de las consecuencias. Me miró con esa expresión que había visto 100 veces al crecer. No era culpa. No era vergüenza. Era la mirada de alguien que genuinamente no podía entender por qué las reglas se aplicaban a él. Dijo, Margaret, soy tu hermano. No me vas a despedir. Lo dijo como si fuera un hecho, como la gravedad, como algo que simplemente era. No lo despedí. Lo puse en un plan formal de mejora del rendimiento en su lugar. Un PIT de 60 días con controles semanales, objetivos documentados y una declaración clara de que el incumplimiento de los requisitos resultaría en la terminación. Mi gerente de recursos humanos, una mujer llamada Candace Miller, redactó la documentación y me dijo en privado que nunca había visto a alguien tan poco preocupado por un PIP en toda su carrera. Ethan firmó el documento, se encogió de hombros y me preguntó si quería ir a almorzar.
Lo que sucedió en los siguientes 2 meses fue una lenta y agotadora erosión de mi paciencia. Ethan mejoró lo justo para evitar técnicamente la terminación, pero nunca lo suficiente como para ser realmente bueno en su trabajo. Cumplió el mínimo de cada métrica. Respondió a los clientes dentro del plazo requerido, pero con respuestas tan escuetas y genéricas que bien podrían haber sido automatizadas. Asistió a todos los controles semanales, pero no contribuyó con nada sustancial. Estaba físicamente presente y operacionalmente ausente. Mientras tanto, mis padres se habían involucrado más de una manera que no había anticipado. Mi madre empezó a llamarme para preguntar cómo le iba a Ethan en el trabajo, no cómo le iba a la empresa, no cómo me iba a mí, cómo le iba a Ethan. Mi padre me llamó una tarde de abril y me dijo que Ethan le había contado que lo había puesto en una especie de libertad condicional y quería que supiera que pensaba que estaba siendo demasiado dura con su propio hermano. Intenté explicar la situación. Intenté describir al cliente perdido, las llamadas perdidas, el patrón de negligencia. Mi padre escuchó y luego dijo, Margaret, está intentándolo. Deberías darle más tiempo. Siempre has sido demasiado rígida. Demasiado rígida. Esa fue la palabra que usó. El mismo padre que nunca había asistido a un solo lanzamiento de producto, a un solo hito de la empresa, a una sola celebración de cualquier cosa que yo hubiera construido. El mismo padre que nunca me había hecho una sola pregunta sobre cómo funcionaba Clarion o qué significaba para mí. Ese padre me dijo que yo era demasiado rígida por esperar que mi empleado hiciera su trabajo. Dejé que el PIP expirara sin despedir a Ethan. Lo trasladé a un puesto menos crítico, algo más interno, ayudando a organizar eventos de la empresa y asistiendo en la coordinación administrativa. Fue esencialmente una degradación disfrazada de movimiento lateral, y todos en la oficina lo sabían. A Ethan no pareció importarle. Todavía cobraba su salario. Todavía le decía a la gente que trabajaba en Clarion Medical Systems y había empezado a hacer algo que me ponía los pelos de punta. Había empezado a decirle a la gente que formaba parte del liderazgo de la empresa. No directamente, no de ninguna manera que pudiera señalar y confrontar, pero en conversaciones casuales en cenas familiares y reuniones de vecinos, decía cosas como, mi hermana y yo dirigimos una empresa de software médico. Nos estamos expandiendo a nuevos mercados. Como si hubiera construido algo, como si tuviera alguna idea de cómo era el código, que implicaba la cartera de ventas, que se necesitaba para mantener a 87 personas empleadas y a 2,000 clientes contentos. Para el verano de 2022, algo más había comenzado a cambiar. Mis padres empezaron a hablar de Ethan y Clarion como si estuvieran naturalmente conectados, como si su presencia en la empresa no fuera un favor que yo le había hecho, sino una posición legítima que ocupaba. Mi madre dijo una vez a un vecino en una barbacoa, ambos hijos nuestros trabajan en la empresa. Como si fuera un negocio familiar, como si lo hubiéramos construido juntos. Me quedé allí, sosteniendo un plato de papel con ensalada de patatas, y sentí algo frío asentarse en mi pecho. No era enfado. No exactamente. Era el reconocimiento de una historia que se reescribía en tiempo real. Una historia por la que había vivido y sangrado siendo editada para incluir a alguien que no había contribuido en nada. Debería haber dicho algo entonces. Debería haber marcado la línea clara y ruidosamente y sin disculpas, pero no lo hice porque había pasado toda mi vida siendo la que mantenía la paz. La que absorbía la injusticia en silencio y seguía construyendo, la que se tragaba el dolor y lo convertía en combustible. Me dije a mí misma que no importaba lo que pensaran los demás. Me dije a mí misma que el trabajo hablaba por sí mismo. Me dije a mí misma que estaba por encima de la mezquindad de la política familiar. Me equivoqué. El silencio que pensé que era fuerza era en realidad permiso. Y mi familia estaba a punto de tomar ese permiso y estirarlo más de lo que jamás imaginé posible. En septiembre de 2022, mi padre me invitó a cenar a su casa. Solo una cena familiar informal, dijo. Nada especial. Cuando llegué, Ethan ya estaba allí, sentado a la mesa de la cocina con una carpeta delante. Mi madre estaba sirviendo un asado de olla con esa sonrisa particular que usaba cuando quería algo. Mi padre se sentó a la cabecera de la mesa y se aclaró la garganta como lo hacía antes de hacer un anuncio. Margaret, dijo, hemos estado pensando. Ethan lleva casi un año en la empresa. Conoce a la gente.
Conoce la cultura. Creemos que es hora de darle un papel real, algo con responsabilidad, algo que le permita crecer. Pregunté qué querían decir con un papel real. Mi padre dijo, algo en la gerencia, tal vez supervisando un departamento, algo que le muestre al equipo que es parte del futuro de la empresa. Dejé mi tenedor. Miré a mi hermano, que miraba su plato con la tranquila confianza de alguien que ya sabía la respuesta. Miré a mi madre, que me observaba con esa expresión cuidadosamente construida de preocupación maternal que yo había llegado a reconocer como una máscara para algo mucho más calculado. Les dije que no. Les dije clara, tranquila y directamente que Ethan no se había ganado un puesto de dirección, y que ascenderlo sin mérito socavaría la confianza de cada empleado que había trabajado duro para ganarse su lugar en Clarion. Les dije que amaba a mi hermano, pero que mi empresa no era una beneficencia familiar. La sala se quedó en silencio. Mi padre me miró fijamente. Mi madre puso su mano en el brazo de Ethan. Y Ethan, por primera vez, levantó la vista de su plato y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, ni siquiera tendrías una empresa si no fuera por esta familia. Esas palabras flotaron en el aire como humo. Miré fijamente a Ethan al otro lado de la mesa y esperé a que explicara lo que quería decir. Él no se explayó. Simplemente me miró con una especie de justa certeza, como si hubiera dicho algo tan obvio que no necesitaba más explicación. Mi madre se acercó y le apretó la mano. Mi padre asintió lentamente, como si Ethan hubiera dicho una profunda verdad. Empujé mi silla hacia atrás de la mesa y le pregunté directamente, ¿qué contribuiste exactamente, Ethan? ¿Qué parte de Clarion Medical Systems construiste? ¿Escribiste una sola línea de código? ¿Cerraste un solo trato? ¿Te quedaste hasta las 3 de la mañana arreglando una caída del servidor porque un cliente en Rhode Island no podía acceder a los registros de los pacientes? ¿Hipotecaste tu futuro en una idea en la que nadie creía? Mi madre me interrumpió. Dijo, Margaret, eso no es lo que quiere decir. Él quiere decir que te criamos. Te dimos un hogar. Te apoyamos. Todo lo que eres proviene de esta familia. La implicación era clara. Creían que, como me habían alimentado y alojado de niña, tenían derecho a los frutos de todo lo que había construido de adulta. Que el acto de la crianza básica, de hacer lo mínimo que se supone que debes hacer cuando traes un hijo al mundo, les había comprado una participación en toda mi vida. Salí de esa cena sin terminar mi comida. Conduje a casa a mi apartamento en New Haven y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo. No lloré. Había dejado de llorar por mis padres hacía mucho tiempo. En cambio, sentí algo endurecerse dentro de mí, algo que había sido suave y complaciente y dispuesto a ceder, finalmente se calcificó en algo rígido y permanente. Me di cuenta de que ninguna cantidad de éxito cambiaría jamás la dinámica. No importaba lo alto que llegara, siempre me verían como un recurso que debía ser redirigido hacia Ethan. No era su hija que había construido algo extraordinario. Era la máquina que se suponía que debía producir oportunidades para su hijo. A la mañana siguiente, llamé a Arthur Sterling. Le conté todo. La cena, la conversación, el año de cargar con Ethan, la creciente narrativa que mis padres estaban construyendo a su alrededor. Arthur escuchó sin interrumpir, que era una de las cosas que más valoraba de él. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego dijo, Margaret, te he visto construir esta empresa de la nada. Eres una de las personas más capaces con las que he trabajado, pero tienes un punto ciego y tiene exactamente la forma de tu familia. Me dijo que protegiera la empresa primero y que resolviera los sentimientos después. Me dijo que si permitía que el derecho familiar se inmiscuyera en la gobernanza de la empresa, pudriría los cimientos desde dentro. Tomé su consejo en serio. Durante los meses siguientes, hice algunos cambios estructurales. Formalicé los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo, incluyendo a Ethan, con documentación clara y puntos de referencia de rendimiento. Fortalecí la autoridad de la Junta y les di una mayor supervisión sobre cualquier decisión a nivel ejecutivo. Actualicé los estatutos corporativos para exigir un voto de supermayoría de la Junta para cualquier cambio en el puesto de CEO. No fueron movimientos dramáticos. Fueron el tipo de fortificaciones silenciosas y deliberadas que hace un fundador cuando siente una tormenta en el horizonte,
pero aún no sabe de qué dirección vendrá. Ethan continuó en su función administrativa durante el resto de 2022 y en 2023. Era adecuado, no bueno, no terrible, simplemente lo suficientemente adecuado para evitar cualquier acción formal. Se había sentado en el cómodo medio de la empresa, cobrando un salario, asistiendo a reuniones, contribuyendo con el mínimo indispensable y gastando el resto de su energía en construir relaciones. Aquí es donde Ethan realmente sobresalía, no en hacer el trabajo, sino en hacer que la gente se sintiera importante. Almorzaba con todo el mundo. Recordaba cumpleaños. Organizaba la fiesta de fin de año y se aseguraba de que hubiera buena música y comida decente. A la gente le agradaba. Y lentamente, sutilmente, casi imperceptiblemente, comenzó a posicionarse como algo más que un coordinador administrativo. Empecé a escuchar cosas, pequeñas cosas. Al principio, un nuevo empleado mencionó que Ethan se había presentado como alguien en un puesto de liderazgo. Un proveedor le dijo a Jolene que Ethan se había presentado como el jefe de operaciones de clientes. Durante una llamada telefónica, un cliente en Vermont me envió un correo electrónico directamente para decir que Ethan les había dicho que asumiría un papel más importante en la empresa y que deberían dirigir futuras comunicaciones a través de él. Cada uno de estos incidentes por sí solo era menor. Juntos, formaban una imagen de un hombre que, cuidadosa y metódicamente, construía una identidad falsa dentro de la organización. Lo confronté en febrero de 2023. Lo llamé a mi oficina y cerré la puerta. Le dije que había recibido múltiples informes de que había estado tergiversando su papel ante clientes, proveedores y empleados. Le dije que esto no solo era inapropiado, sino potencialmente dañino para la empresa y que debía cesar de inmediato. Se recostó en su silla, se cruzó de brazos y dijo, solo intentaba ayudar, Margaret. La gente quiere saber que hay un plan para el futuro de la empresa. Quieren saber que hay una sucesión. Sucesión. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Tenía 34 años. Estaba perfectamente sana. Nunca había mencionado la jubilación, ni dar un paso atrás, ni entregar la empresa a nadie. Y sin embargo, aquí estaba mi hermano de 30 años, sentado en un trabajo que yo le había dado por culpa, casualmente plantando la idea de que yo necesitaba ser sucedida, que mi empresa necesitaba un próximo capítulo que no me incluyera a mí en el centro. Le dije que no había un plan de sucesión porque no había necesidad de uno. Le dije que Clarion era mi empresa, construida por mis manos, y que el futuro de la empresa era mío para determinar. Levantó ambas palmas en un gesto de falsa rendición y dijo, está bien, relájate. Estoy de tu lado. Pero la mirada en sus ojos contaba una historia diferente. Era la misma mirada que me había dado en la mesa de la cena cuando dijo que yo no tendría una empresa sin la familia. Era la mirada de alguien que creía que merecía lo que yo tenía y simplemente esperaba el momento adecuado para tomarlo. Después de esa conversación, tomé una decisión que probablemente debería haber tomado un año antes. Comencé a documentar todo. Cada tergiversación, cada queja, cada instancia de Ethan extralimitándose en su autoridad real. Mantuve una carpeta privada en una unidad segura, organizada por fecha con capturas de pantalla, correos electrónicos y relatos escritos de empleados y clientes que habían reportado problemas. Candace Miller me ayudó a construir un registro formal que era hermético y exhaustivo. No estaba construyendo un caso para despedir a mi hermano. Todavía no. Estaba construyendo un muro de pruebas detrás del cual podría esconderme si la situación escalaba más allá de cenas incómodas y confrontaciones torpes. Durante la primavera y el verano de 2023, mis padres aumentaron su presión. Las llamadas se volvieron más frecuentes y más directas. Mi padre comenzó a referirse al futuro de la empresa de una manera que dejaba claro que había estado hablando con Ethan regularmente y absorbiendo su versión de la realidad. Una vez me dijo que una empresa como Clarion necesitaba un liderazgo fresco cada pocos años para seguir siendo competitiva. Mi madre adoptó un enfoque diferente. Comenzó a culparme por Ethan, diciendo que se sentía poco apreciado y subestimado, diciendo que le había dicho que a veces lloraba después del trabajo porque yo no creía en él. Si eso era cierto o fabricado, no lo sabía. Pero la manipulación emocional fue implacable. En agosto de 2023, sucedió algo que cambió la trayectoria de todo.
Ethan actuó a mis espaldas y contactó a 3 miembros de la junta directiva, no a Arthur. Él sabía que era mejor no acercarse a Arthur, sino a 3 de los otros 5 miembros de la junta, personas que no conocían bien a Ethan y que podrían ser susceptibles a un discurso encantador. Los llevó a cada uno a almorzar por separado y presentó lo que llamó una visión de crecimiento para Clarion. Les dijo que la empresa necesitaba una mayor presencia en el mercado, necesitaba expandirse de manera más agresiva y necesitaba un liderazgo que fuera más colaborativo y menos, en sus palabras, controlador. Nunca dijo directamente que él debería ser el CEO. Era más inteligente que eso. Simplemente pintó un cuadro de un futuro en el que la empresa funcionaba de manera diferente y los dejó a ellos completar los espacios en blanco. Me enteré de estas reuniones porque uno de los miembros de la junta, una mujer llamada Sarah Park, me llamó inmediatamente después de su almuerzo con Ethan. Sarah era una exadministradora de hospital que había estado en la junta durante 2 años. Me contó todo. Me dijo que Ethan había sido elocuente y persuasivo y que claramente había ensayado sus puntos de conversación. Me dijo que había traído un documento impreso que describía sus cambios propuestos, completo con proyecciones de ingresos que ella sospechaba que él no había creado. Y me dijo que había mencionado casualmente que nuestros padres apoyaban plenamente su visión y estaban preparados para ayudar a facilitar una transición. Una transición. Mi hermano estaba organizando un golpe. No con fuerza o autoridad legal, porque no tenía ninguna de las dos, sino con encanto y narrativa y la lenta y paciente construcción de una historia en la que él era el heredero natural de algo que nunca se había ganado. Agradecí a Sarah y le pedí que mantuviera nuestra conversación confidencial. Luego llamé a Arthur Sterling. Cuando le conté lo que había sucedido, hubo una larga pausa en la línea. Luego dijo con su voz tranquila y mesurada, Margaret, es hora de dejar de gestionarlo y empezar a confrontarlo. Tú construiste esta empresa. No dejes que nadie te la quite mientras tú les sigues abriendo la puerta. Pasé las primeras 2 semanas de septiembre de 2023 en el estado de mayor concentración de mi vida. No era el tipo de concentración que tenía cuando construía Clarion, que había sido impulsada por la pasión y la posibilidad. Esto era diferente. Era la concentración de alguien que se dio cuenta de que la mayor amenaza para todo lo que había construido no era un competidor o una recesión del mercado o un producto fallido. Era su propia familia. Me reuní con cada miembro de la junta individualmente, no en restaurantes o cafeterías, sino en la sala de conferencias de la oficina de Chapel Street con la puerta cerrada y las luces encendidas y todo registrado en las actas de la reunión. Expuse la situación con total transparencia. Les mostré el historial documentado del desempeño de Ethan, las tergiversaciones que había hecho a clientes y proveedores, las reuniones no autorizadas que había mantenido con miembros de la junta y la presión creciente de mis padres. Lo presenté todo sin emoción, sin editorializar, sin pedir simpatía. Simplemente les mostré los hechos y dejé que los hechos hablaran. Arthur asistió a cada una de estas reuniones. Se sentó en el extremo de la mesa y dijo muy poco, pero su presencia comunicaba todo. Esto era serio. Esto estaba documentado. Esto no era una disputa familiar que se ventilaba inapropiadamente. Esto era un problema de gobernanza que requería la plena atención de la Junta. La Junta respondió por unanimidad. Emitieron una resolución formal afirmándome como CEO y accionista mayoritaria, reafirmando el estatuto que requería un voto de supermayoría para cualquier cambio en la cúpula ejecutiva y añadiendo una nueva disposición que prohibía a cualquier empleado representarse en una capacidad que excediera su rol documentado. La resolución también incluía una cláusula que establecía que cualquier intento de eludir la estructura de gobernanza de la empresa a través de comunicaciones no autorizadas con los miembros de la Junta sería considerado motivo de despido inmediato. Entregué una copia de esta resolución a Ethan personalmente en mi oficina, con Candace Miller presente como testigo. Lo observé leerla. Observé cómo su rostro pasaba de la confusión a la irritación y luego a algo más oscuro. Dejó el papel sobre mi escritorio y dijo, «Estás cometiendo un error». Le dije que el único error que había cometido fue no hacer esto antes. Se levantó, se abrochó la chaqueta y se fue sin decir una palabra más. Esa noche, mi teléfono sonó. Era mi madre. Estaba llorando. Me dijo que Ethan había llegado a casa tembloroso y molesto y les había dicho que yo lo había humillado delante de un colega. Dijo que yo era cruel.
Dijo que yo era vengativa. Dijo que estaba castigando a mi propio hermano porque no soportaba verlo tener éxito. La dejé terminar. Luego dije, mamá, te quiero, pero si Ethan quiere tener éxito, necesita hacer el trabajo. Y esta empresa no es una herencia familiar. Yo la construí. Cada parte de ella, y la protegeré. Me colgó. Mi padre no llamó. Nunca llamaba cuando las cosas eran realmente difíciles. Subcontrataba toda confrontación emocional a mi madre, de la misma manera que me había subcontratado a mí toda la responsabilidad por Ethan. Durante los meses siguientes, se estableció una tregua incómoda en la familia. Ethan siguió trabajando en Clarion, pero con la cabeza gacha. Asistía a reuniones, completaba sus tareas asignadas y dejó de presentarse como cualquier otra cosa que no fuera lo que era. Mis padres y yo entramos en un periodo de contacto mínimo, algún mensaje de texto aquí y allá. Una llamada telefónica forzada en las fiestas. La calidez, por poca que hubiera habido, se había ido. Pero bajo esa tregua, algo se estaba gestando. Podía sentirlo como se siente un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. Mis padres no eran de los que aceptan la derrota. Eran de los que se reagrupan, recalibran e intentan de nuevo desde un ángulo diferente. Y Ethan, a pesar de su aparente cumplimiento, tenía esa misma determinación silenciosa que yo había visto en sus ojos cuando hablaba de sucesión. No se había rendido. Estaba esperando. En enero de 2024, Clarion alcanzó un hito importante. Superamos la marca de 3,000 clientes y nuestros ingresos anuales alcanzaron los $22 millones. Había reinvertido mucho en la plataforma, añadiendo integración de telesalud, programación asistida por IA y un conjunto de herramientas de análisis que daban a las pequeñas consultas el tipo de información de datos que antes solo las grandes redes hospitalarias podían permitirse. La prensa de la industria había empezado a fijarse en nosotros. Un perfil en MedTech Weekly llamó a Clarion una de las empresas más discretamente disruptivas en tecnología de la salud. Me invitaron a hablar en una conferencia en San Francisco y otra en Chicago. La empresa estaba prosperando y todo se debía al equipo que había reunido y a la visión por la que había luchado. Mis padres vinieron a la oficina de nuevo en febrero. Dijeron que querían ver el nuevo espacio porque recientemente nos habíamos expandido a la suite adyacente para acomodar a nuestro creciente equipo. Mi madre trajo una cazuela que presentó en la recepción como una ofrenda de paz. Mi padre estrechó manos con los empleados y les hizo preguntas educadas pero genéricas sobre su trabajo. Ethan los llevó por la oficina como si estuviera dando un tour por su propia casa. Lo observé desde mi oficina. Observé a mi madre rodear con el brazo el hombro de Ethan mientras él señalaba la nueva sala de servidores. Observé a mi padre asentir con aprobación mientras Ethan describía características de la plataforma en cuya construcción no había participado. Los observé construir en tiempo real la narrativa que querían creer. La narrativa en la que esto era un logro familiar, en la que Ethan era fundamental, en la que mi papel era compartido, diluido, hecho comunal. Después del tour, vinieron a mi oficina. Mi padre se sentó y dijo, Margaret, la empresa se ve increíble. Has hecho un trabajo maravilloso. Esperé porque los cumplidos de mi padre siempre venían con un pero. Continuó, hemos estado pensando. Ethan ha madurado mucho durante el último año. Ha sido responsable. Ha mantenido la cabeza gacha. Creemos que podría ser hora de reconsiderar darle un puesto de liderazgo, algo con un título, algo que refleje su compromiso. Pregunté qué título tenían en mente. Mi padre miró a mi madre. Mi madre miró a Ethan, que estaba parado en el umbral. Y Ethan, con la cara seria, dijo, director de operaciones. Casi me río, no porque fuera gracioso, sino porque la audacia era tan enorme que mi cerebro no podía procesarlo como una declaración seria. ¿Director de operaciones de una empresa de $22 millones? Un hombre que había estado en un plan de mejora de rendimiento hace menos de 2 años. Un hombre que nunca había dirigido a una sola persona, nunca había supervisado un solo departamento, nunca había tomado una sola decisión estratégica en toda su carrera. Y querían que lo convirtiera en la segunda persona más poderosa de Clarion. Dije no. Lo dije con firmeza y sin dudar, y con todo el peso de cada documento en esa carpeta segura detrás.
Les dije que el puesto de COO se llenaría si y cuando la Junta y yo determináramos que era necesario, y que se llenaría con un candidato calificado a través de un proceso de búsqueda profesional. Les dije que Ethan era bienvenido a continuar en su puesto actual siempre y cuando su desempeño cumpliera con las expectativas, pero que no estaba siendo considerado para ningún puesto de liderazgo. Mi padre se levantó. No gritó. No golpeó la mesa con el puño. Hizo algo peor. Me miró con una decepción fría y calculada, el tipo de mirada diseñada para hacerte sentir pequeña. Y dijo, «Sabes, Margaret, tu madre y yo siempre nos preocupamos de que el éxito te cambiara». Supongo que teníamos razón. Se fueron, los tres, juntos, y yo me senté en mi oficina y miré a la pared y sentí el peso de algo que había estado cargando toda mi vida sin haberlo nombrado jamás. No era solo su favoritismo. Era su completa incapacidad para verme como una persona separada de lo que podía ofrecer. No era su hija. Era un activo. Y cuando el activo se negaba a funcionar según las instrucciones, el activo era defectuoso. En las semanas que siguieron, me sumergí en el trabajo con aún más intensidad. Nos estábamos preparando para una importante actualización de producto. Estábamos negociando una asociación con un proveedor regional de seguros de salud. Estábamos contratando a 15 nuevos empleados. No tenía tiempo ni ancho de banda emocional para la política familiar. Les conté a Marcus, Jolene y Desmond lo que había sucedido, no para chismear, sino porque eran mi equipo de liderazgo y merecían saber que mi familia estaba tratando activamente de instalar a mi hermano no calificado en la cúpula ejecutiva. Los tres expresaron el mismo sentimiento con diferentes palabras. Me apoyaron. Apoyaron a la empresa y no aceptarían un cambio de liderazgo impulsado por el nepotismo. Ese apoyo lo significó todo porque lo que venía después era algo que nunca podría haber predicho. Ni en su alcance, ni en su audacia, ni en su total y descarado desprecio por todo lo que yo era y todo lo que había hecho. En noviembre de 2024, mi madre me llamó. Su voz era ligera, casi eufórica. Me dijo que la familia estaba planeando una celebración, una grande. Dijo, mi padre quería honrar el éxito de Clarion Medical Systems y el papel de la familia Thompson en su construcción. Dijo que habían alquilado el gran salón de baile del Riemont Country Club en Westfield y que invitaban a amigos, familiares, colegas y miembros de la comunidad. Dijo que la lista de invitados ya superaba las 150 personas. Desconfiaba, pero también estaba cansada. Cansada de luchar. Cansada de ser la que siempre decía no. Cansada de ser el villano en una historia que no había escrito. Así que le pregunté para qué era exactamente la celebración. Ella dijo, para la empresa, Margaret, por todo lo que esta familia ha logrado. Le pregunté si se me pedía que hablara. Ella dijo, claro que estarás allí. Eres parte de la familia. Noté que no respondió a mi pregunta, pero dije que estaba bien. Dije que iría. Me dije a mí misma que era solo una fiesta, solo una cena. Solo mis padres buscando la gloria reflejada, algo que había aprendido a tolerar hacía mucho tiempo. La fecha se fijó para el 14 de marzo de 2025. La marqué en mi calendario y no pensé mucho en ello durante las semanas siguientes. Debería haber pensado más. La primera señal de que la celebración era algo diferente a lo que mi madre había descrito llegó a finales de febrero, cuando recibí una llamada de mi prima Deborah Stone. Deborah vivía en Glastonbury y trabajaba como asistente legal. No éramos especialmente cercanas, pero siempre habíamos sido honestas la una con la otra, como suelen ser las primas que crecen viendo la misma disfunción familiar. Me dijo que había recibido una invitación para el evento en el Riemont Country Club y que la redacción le pareció inusual. Me la leyó por teléfono. Decía, la familia Thompson le invita cordialmente a una noche especial para celebrar el futuro de Clarion Medical Systems y un emocionante anuncio sobre su liderazgo. Le pedí que me leyera la última parte de nuevo. Un emocionante anuncio sobre su liderazgo. Se me heló la sangre. Le pregunté a Deborah quién había enviado la invitación. Dijo que venía de mi madre con una dirección de remitente de la casa en Birch Hollow Lane. Le pregunté si había oído algo más, algún rumor, algún detalle sobre cuál podría ser este anuncio. Dijo que no, pero que el tono de la invitación hacía que sonara como si alguien fuera a ser ascendido o se le diera un nuevo título.
Hizo una pausa y luego dijo, Margaret, por favor, dime que no están haciendo lo que creo que están haciendo. Le dije que no lo sabía, pero yo sí lo sabía. En ese lugar tranquilo y seguro dentro de mí donde había aprendido a leer a mi familia como un mapa meteorológico. Sabía exactamente lo que estaban haciendo. Llamé a mi madre esa noche. Mantuve la voz firme. Le pregunté sobre la redacción de la invitación. Ella evadió la pregunta. Dijo que era algo festivo, algo para que el evento se sintiera importante. Le pregunté directamente si iba a haber un anuncio sobre el liderazgo de Clarion. Ella dijo, Margaret, no pienses demasiado. Es una fiesta. Pasemos una noche agradable. La evasión lo confirmó todo. No podía decir que no porque no quería mentir. Y no podía decir que sí porque sabía que yo lo detendría. Después llamé a Arthur. Le leí la redacción de la invitación. Se quedó en silencio un largo momento. Luego dijo, Margaret, quiero que me escuches con atención. Sea lo que planeen, no pueden hacer nada sin la junta directiva. No tienen autoridad. No tienen base legal. Pueden organizar una fiesta y decir lo que quieran, pero las palabras en un podio no cambian los estatutos de una corporación. Lo escuché y le creí. Pero también entendí algo que Arthur, a pesar de toda su brillantez, no apreciaba del todo. No se trataba de autoridad legal. Se trataba de narrativa. Si mis padres se paraban frente a 150 personas y anunciaban a Ethan como el nuevo líder de Clarion, la verdad de su posición real no importaría. La historia ya estaría circulando. La percepción estaría establecida. Y la percepción en los negocios tiene su propia gravedad. Durante las siguientes 2 semanas, hice algo que se sintió antinatural pero necesario. No hice nada visible. No llamé a mis padres de nuevo. No confronté a Ethan. No envié un cese y desista ni amenacé con acciones legales. Fui a trabajar todos los días, dirigí a mi equipo, cumplí nuestros objetivos trimestrales y me preparé para la actualización del producto que lanzaríamos en abril. En la superficie, estaba tranquila. Por debajo, estaba construyendo algo. Llamé a Arthur y le dije que lo quería en el evento, no como invitado, sino como presidente de la junta directiva en su capacidad oficial, preparado para hacer una declaración si fuera necesario. Él accedió sin dudarlo. Me dijo que traería la escritura de constitución de la empresa, la resolución de la Junta de septiembre de 2023 y la última documentación de gobernanza. Dijo que si querían jugar al juego del anuncio, lo jugaríamos con hechos. También llamé a Desmond, Jolene y Marcus. Les dije lo que creía que iba a pasar y les pedí que también estuvieran presentes, no como ejecutores, sino como testigos, como miembros del equipo de liderazgo de Clarion, que podrían hablar de la realidad de cómo se dirigía la empresa y quién la dirigía realmente. Los 3 estuvieron de acuerdo de inmediato. Jolene dijo algo que nunca he olvidado. Dijo, Margaret, te he visto llevar esta empresa sobre tus hombros durante más de una década. Estaré allí, y si alguien intenta entregársela a alguien que no la construyó, tendrán que pasar por mí primero. En los días previos al 14 de marzo, también tomé una precaución que esperaba no tener que tomar nunca. Me reuní con un abogado corporativo llamado Vernon Price, socio de un bufete en Hartford especializado en disputas de gobernanza y derechos de los accionistas. Le mostré todo. La documentación, las resoluciones de la Junta, el acercamiento no autorizado de Ethan a los miembros de la Junta, la redacción de la invitación. Vernon lo revisó todo y me dijo que mi posición era inexpugnable. Yo era la accionista mayoritaria, la fundadora y la CEO en funciones. Nadie podía destituirme o instalar a un nuevo ejecutivo sin un voto de supermayoría de la Junta, y la Junta ya había afirmado su apoyo a mi liderazgo. Me dijo que si mis padres o Ethan hacían un anuncio público que tergiversara el liderazgo de la empresa, yo podría emprender acciones legales por difamación, interferencia dolosa y uso no autorizado de la identidad corporativa. Preparó un borrador de carta a tal efecto y me dijo que la guardara en mi bolso la noche del evento. Llegó el 14 de marzo. El clima era frío y despejado. Pasé la mañana en la oficina revisando un acuerdo de asociación con una compañía de beneficios farmacéuticos. Almorcé en mi escritorio. Respondí correos electrónicos.
Di el visto bueno a los wireframes finales para el nuevo panel de análisis. Hice todo lo que hacía normalmente porque me negué a que la noche por delante consumiera el día. A las 5:30 de la tarde, fui a casa y me puse un traje gris carbón con una blusa blanca. Elegí el atuendo deliberadamente, ni demasiado formal, ni demasiado casual, autoritario sin ser agresivo. Puse la carta de Vernon Price en mi bolso. Revisé mi teléfono. Había un mensaje de texto de Arthur que simplemente decía, «Nos vemos allí». Y un mensaje de texto de Jolene que decía, «Ya vamos». Respiré hondo, me miré al espejo y dije en voz alta, «Tú construiste esto. Cada parte de ello. Nadie te lo quita». Conduje hasta el Riemont Country Club. El estacionamiento ya estaba lleno. Pude ver a través de los altos ventanales del salón de baile que la sala estaba abarrotada. Había manteles blancos, flores, un pequeño escenario con un micrófono y una pancarta. No pude leer la pancarta desde afuera, pero pude ver que era grande y profesionalmente impresa. Se me apretó el estómago. Entré por la entrada lateral, no por las puertas principales. Elegí la entrada lateral deliberadamente porque quería ver la sala antes de que la sala me viera a mí. Quería entender el escenario que se había montado antes de decidir cómo pararme en él. El salón de baile estaba cálido y ruidoso. Había mesas redondas con asientos asignados. Había camareros circulando con bandejas de aperitivos. Había un pequeño bar en la esquina. Reconocí caras, tías, tíos, primos, vecinos de Birk Hollow Lane, algunas personas que conocía de eventos de negocios locales, y vi a mis padres. Mi madre llevaba un vestido morado oscuro. Mi padre llevaba una americana y corbata. Estaban cerca del escenario, saludando a la gente, sonriendo, señalando hacia la parte delantera de la sala con la energía específica de anfitriones que habían planeado algo grandioso. Miré la pancarta. Estaba montada detrás del soporte del micrófono, extendida por la parte trasera del escenario. Decía en grandes letras doradas sobre un fondo azul marino, Clarion Medical Systems. Un nuevo capítulo. Debajo, en texto ligeramente más pequeño, anunciando a Ethan Thompson, director ejecutivo. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Director ejecutivo. No CEO, no algún título inventado. CEO. Mi título. No estaban tratando de darle a Ethan un papel junto a mí. Estaban tratando de reemplazarme. Delante de 150 personas con una pancarta y un micrófono y una sala llena de testigos. Habían planeado una coronación y ni siquiera me habían dicho para qué era. Me adentré más en la sala y me apoyé en la pared cerca del fondo. Ahora podía ver a Ethan. Estaba al frente, con un traje azul marino oscuro que le quedaba perfecto. Estrechaba manos. La gente lo felicitaba. Tenía esa sonrisa amplia y fácil suya, aceptando sus palabras como si las hubiera ganado. Alguien le entregó una copa de champán y él la levantó, y la gente a su alrededor rió y aplaudió. Mi madre golpeó el micrófono. La sala comenzó a silenciarse. Agradeció a todos por venir. Habló de la familia Thompson y sus valores, trabajo duro, lealtad, unidad. Habló de Clarion Medical Systems y de lo orgullosos que estaban ella y Robert de lo que se había convertido. Y luego dijo las palabras que yo sabía que vendrían, pero que aún se sintieron como una cuchilla entre mis costillas. Dijo, esta noche, estamos encantados de anunciar que nuestro hijo, Ethan Thompson, asumirá el cargo de director ejecutivo en Clarion Medical Systems. La sala estalló. La gente aplaudió. La gente se puso de pie. Ethan dio un paso al frente y abrazó a mi madre y estrechó la mano de mi padre y tomó el micrófono. No me moví. Me quedé al fondo de la sala con los brazos a los lados y observé a mi hermano agradecer a mis padres por su fe en él. Habló del futuro de la empresa. Habló de expansión e innovación y nuevos mercados. Usó palabras como sinergia y escalabilidad, palabras que claramente había memorizado del documento impreso que una vez había mostrado a los miembros de la Junta. Estaba actuando y la audiencia lo estaba comprando. Luego se abrieron las puertas principales del salón de baile y entró Arthur Sterling. Arthur no se apresuró. No entró como un hombre buscando una pelea.
Atravesó esas puertas dobles como hacía todo, con la calma lenta y deliberada de alguien que entendía exactamente cuánto peso tenía su presencia. Llevaba un traje oscuro con una corbata burdeos. Su cabello plateado estaba peinado pulcramente. Sostenía un portafolio de cuero bajo el brazo izquierdo y en el momento en que la gente lo notó, la energía en la sala comenzó a cambiar. Primero se giraron algunas cabezas, luego más. Luego comenzaron los susurros. Arthur Sterling no era una celebridad, pero en ciertos círculos del mundo de la tecnología médica en la comunidad empresarial de Connecticut, era conocido. Había estado en las juntas de 4 empresas en los últimos 20 años. Había sido perfilado en el Hartford Business Journal 2 veces. Había hablado en la cumbre económica del gobernador. La gente lo conocía y la gente que lo conocía también sabía una cosa muy importante. Era el presidente de la junta directiva de Clarion Medical Systems. Ethan todavía estaba en el micrófono. Estaba a mitad de una frase. Algo sobre la racionalización de las operaciones cuando notó el cambio de atención. Hizo una pausa. Miró hacia la parte trasera de la sala y cuando vio a Arthur, su sonrisa titubeó por un segundo, lo suficiente para que yo la viera desde donde estaba. Arthur caminó por el pasillo central entre las mesas. La gente movió sus sillas para dejarlo pasar. La sala se quedó más silenciosa con cada paso que daba. Para cuando llegó al frente, el único sonido era el suave tintineo de la cristalería del bar. Mi padre dio un paso al frente. Extendió la mano y dijo, Arthur, bienvenido. Nos alegra que haya podido venir. Su voz era tensa. Mi madre estaba ligeramente detrás de él, su sonrisa congelada, sus ojos escaneando la sala en busca de algo. Tal vez de mí, tal vez de una salida. Arthur estrechó cortésmente la mano de mi padre. Luego se volvió para mirar a la sala. No pidió el micrófono. No lo necesitaba. Cuando Arthur Sterling se paraba al frente de una sala y abría la boca, la gente escuchaba. Dijo, buenas noches. Mi nombre es Arthur Sterling. Soy el presidente de la junta directiva de Clarion Medical Systems y he desempeñado ese cargo durante los últimos 5 años. Estoy aquí esta noche porque me han informado de un anuncio que se ha presentado a esta audiencia y creo que es importante que se expongan claramente los hechos. La sala estaba completamente en silencio. Podía oír el zumbido de las luces del techo. Continuó, Clarion Medical Systems es una corporación privada con una estructura de gobierno definida. El nombramiento de un director ejecutivo o cualquier cambio en el liderazgo ejecutivo requiere una votación formal de la junta directiva. Específicamente, un voto de supermayoría. No se ha producido tal votación. No se ha propuesto tal votación y ningún miembro de la Junta ha solicitado tal votación. El anuncio hecho aquí esta noche no está autorizado por la Junta. No está sancionado por la empresa y no tiene ninguna validez legal. Observé cómo la sala absorbía esto. Observé los rostros de los invitados pasar de la confusión a la incomodidad y a una lenta comprensión. Observé a mi tío Raymond bajar su vaso. Observé a mi prima Débora llevarse la mano a la boca. Observé a 2 de mis vecinos de Birk Hollow Lane intercambiar una mirada que decía, aquí algo anda muy mal. Arthur abrió su portafolio y sacó una sola hoja de papel. La sostuvo para que la sala pudiera verla, aunque nadie estaba lo suficientemente cerca como para leerla. Dijo, esta es una copia de la resolución de la Junta aprobada en septiembre de 2023, que afirma a Margaret Thompson como fundadora, accionista mayoritaria y directora ejecutiva de Clarion Medical Systems. Esta resolución sigue en pleno efecto. No ha habido ningún cambio. No habrá ningún cambio sin el proceso adecuado. Dejó el papel en el borde del escenario y dijo, quiero ser muy claro. Margaret Thompson construyó esta empresa. La concibió. Codificó la primera versión de su plataforma. Firmó su primer cliente. Contrató a su primer empleado. La hizo crecer desde un estudio en New Haven hasta una organización que atiende a más de 3,000 consultorios médicos y emplea a casi 100 personas. Eso no es cuestión de opinión. Es cuestión de hechos documentados y verificables. Hizo una pausa. Miró a Ethan, que estaba de pie a un lado del escenario con el micrófono aún en la mano, con el rostro sin color.
Miró a mis padres que estaban juntos, mi madre agarrando el brazo de mi padre. Y luego Arthur dijo algo que llevaré conmigo el resto de mi vida. Dijo, una celebración familiar es algo maravilloso. Pero lo que sucedió esta noche no fue una celebración. Fue un intento de transferir públicamente el control de una empresa sin el conocimiento o consentimiento de la persona que la construyó y que legalmente la posee. Eso no es algo que yo vaya a permitir que pase sin ser abordado. Se retiró del frente de la sala. No se sentó. Se quedó a un lado, cerca de la pared, y cruzó las manos delante de él. El silencio que siguió fue el silencio más ruidoso que he escuchado. Luego Ethan habló. Su voz se quebró ligeramente. Dijo, se suponía que este era un evento familiar. Arthur, con respeto. Esto es un asunto familiar. Y Arthur, sin perder el ritmo, dijo, cuando un asunto familiar implica el anuncio no autorizado de un cambio de CEO en una empresa que tengo el deber fiduciario de proteger, deja de ser simplemente un asunto familiar. Mi padre dio un paso al frente. Estaba enojado ahora. Pude verlo en la tensión de su mandíbula y en sus hombros. Dijo, Arthur, no aprecio que venga a nuestro evento y avergüence a nuestro hijo. Invitamos a estas personas aquí para celebrar, no para ser sermoneados por un miembro de la junta. Arthur lo miró con calma y dijo, Robert, no fui invitado, pero estoy aquí porque alguien necesitaba decir la verdad. Y la verdad es que Ethan Thompson no es el CEO de Clarion Medical Systems. Margaret Thompson lo es, y lo ha sido desde el día en que la construyó de la nada. Fue entonces cuando mi madre se giró y me miró directamente. Me había encontrado al fondo de la sala. Nuestras miradas se cruzaron a lo largo del salón de baile, por encima de las cabezas de 150 invitados, sobre los escombros de la velada que ella había planeado con tanto cuidado. Me miró con una expresión que no era ira y no era tristeza. Era acusación, como si yo le hubiera hecho esto a ella, como si mi negativa a entregar el trabajo de mi vida fuera un acto de violencia contra la familia. Sostuve su mirada. No aparté la vista. No me ablandé. No le di la disculpa que buscaba. Después de un largo momento, ella bajó la vista. La gente empezó a murmurar. Pequeñas conversaciones estallaron por toda la sala. Algunos invitados se levantaron de sus mesas y se dirigieron a la salida. Otros se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. La noche se había abierto como una falla, y todos en la sala intentaban averiguar en qué lado estaban. Ethan dejó caer el micrófono sobre el escenario con un golpe. Caminó hacia mis padres, dijo algo que no pude oír, y los tres se movieron hacia un lado de la sala, cerca de unas ventanas con cortinas. Estaban apiñados, una unidad, como siempre lo habían estado. Los tres contra el mundo, los tres contra mí. No fui hacia ellos. En cambio, caminé hacia Arthur. Me miró y dijo en voz baja, ¿estás bien? Dije, sí. Era, en su mayor parte, cierto. Me dijo que Marcus, Jolene y Desmond estaban afuera en el vestíbulo, que habían llegado justo detrás de él, pero se habían quedado atrás para dejarlo al manejar la declaración formal. Dijo que estaban listos para entrar si los necesitaba. Le dije que les pidiera que se quedaran donde estaban por ahora. Esta parte era mía. Caminé hacia el frente de la sala. No tomé el micrófono. Me paré donde Arthur había estado, y esperé hasta que el murmullo disminuyó y suficientes ojos estaban sobre mí para saber que mi voz llegaría. Y luego hablé. Dije, mi nombre es Margaret Thompson. Tengo 36 años. Soy la fundadora y CEO de Clarion Medical Systems. He ocupado ese cargo desde que creé la empresa en 2008. La construí sola. La hice crecer con la ayuda de un equipo extraordinario y estoy aquí esta noche porque mi propia familia decidió organizar una fiesta para entregar mi empresa a alguien que no la construyó. Hice una pausa. La sala estaba en silencio. Dije, quiero a mi hermano. Quiero a mis padres. Pero el amor no significa rendición. Y la familia no significa que puedas tomar lo que otro construyó solo porque compartes un apellido. No vine aquí esta noche para montar una escena. Vine aquí porque mi madre me dijo que era una celebración. No me dijo que era un traspaso de poder.
Miré la pancarta detrás de mí, anunciando a Ethan Thompson, director ejecutivo. Me volví hacia la sala y dije, esa pancarta no es real. Ese anuncio no es real. Lo único que es real es el trabajo. Y el trabajo lleva mi nombre. No porque me lo dieran, sino porque me lo gané. Me alejé del escenario. La sala exhaló. Salí del salón de baile por las puertas principales y al vestíbulo donde Marcus, Jolene y Desmond me esperaban. Estaban de pie en un semicírculo holgado cerca de la entrada, con los abrigos puestos, con los rostros tensos por la preocupación. Jolene se adelantó primero y puso su mano en mi brazo. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Desmond sacó una silla de una pequeña mesa cerca del guardarropa y me indicó que me sentara. Marcus me entregó una botella de agua. Me senté allí durante mucho tiempo, quizás 10 minutos, quizás 20. Dentro del salón de baile, podía oír los sonidos ahogados del evento disolviéndose. Sillas arrastrándose, voces bajas y confusas, el tintineo de los platos que eran retirados por el personal que no tenía idea de para qué tipo de noche se habían apuntado. Algunos invitados se filtraron por el vestíbulo, algunos asintiendo torpemente, otros evitando el contacto visual por completo. Mi tía Patricia Green, la hermana mayor de mi madre, se detuvo frente a mí y dijo, Margaret, no tenía idea. Lo siento. Le di las gracias. Me apretó el hombro y se fue. Arthur salió del salón de baile unos 15 minutos después que yo. Se acercó a nuestro grupo y dijo, la sala se ha despejado en su mayor parte. Tus padres y tu hermano salieron por la salida lateral hace unos 5 minutos. No hablaron con nadie al salir. Sentí algo complicado por eso. Alivio, sin duda, pero también un dolor hueco que no esperaba. A pesar de todo lo que habían hecho, una pequeña parte de mí había esperado que mi madre o mi padre vinieran a buscarme, dijeran algo, me miraran y vieran a su hija, no un obstáculo. Fuimos a una cafetería, los 5. Era un lugar en la Ruta 22 llamado The Millstone, el tipo de antigua cafetería de Connecticut con mesas de vinilo y café que había estado en la hornilla demasiado tiempo. Nos sentamos en un rincón, y durante los primeros 20 minutos, nadie habló de lo que acababa de pasar. Marcus contó una historia sobre el partido de fútbol de su hija. Jolene se quejó de un proveedor que seguía enviando la factura equivocada. Desmond habló de un cambio en el código tributario que había estado estudiando. Me estaban dando espacio, dejándome respirar en un momento que me había quitado todo el aire. Luego Arthur dejó su taza de café y dijo, Margaret, necesitamos discutir los próximos pasos. Tenía razón. La noche había terminado, pero la situación no. Mis padres habían hecho un anuncio público, un anuncio falso no autorizado sobre el liderazgo de una empresa real. Más de 100 personas lo habían escuchado. Algunos de ellos eran contactos comerciales. Algunos de ellos eran miembros de la comunidad local que podrían repetir lo que habían oído a otros. La retractación había llegado rápidamente, pero las historias tienen impulso. La desinformación se propaga más rápido que la corrección. Necesitábamos controlar la narrativa. Desmond tomó notas en una servilleta. Trazamos un plan. Primero, enviaría una comunicación formal a todos los empleados de Clarion el lunes por la mañana, reafirmando la estructura de liderazgo actual y abordando cualquier confusión que pudiera surgir de los rumores. Segundo, la Junta emitiría una declaración oficial aclarando que no se había producido ni se estaba considerando ningún cambio de liderazgo. Tercero, Arthur se pondría en contacto personalmente con cualquier miembro de la Junta, inversores o socios que pudieran haberse enterado del evento para asegurarse de que tuvieran información precisa. Cuarto, consultaría con Vernon Price sobre si emprender acciones legales contra Ethan o mis padres por el uso no autorizado del nombre y la marca de la empresa. El cuarto punto fue el más difícil. Emprender acciones legales contra tu propia familia no es algo que se decida tomando café en una cafetería. Pero Vernon me había preparado para esta posibilidad, y la carta en mi bolso estaba lista si la necesitaba. Esa noche me fui a casa y me senté en el suelo de mi sala de estar con la espalda apoyada en el sofá. No encendí las luces. No encendí la televisión. Simplemente me senté allí en la oscuridad y dejé que todo el peso de la noche se asentara sobre mí. Mis padres habían alquilado un salón de baile.
Habían impreso una pancarta. Habían enviado invitaciones a 150 personas. Habían organizado el catering y los asientos y un escenario y un micrófono. Habían planeado cada detalle de un evento diseñado para despojarme de la empresa que había pasado 17 años construyendo. Y lo habían hecho sin decírmelo, sin preguntarme, sin siquiera tener la decencia de mirarme a los ojos y decir, Margaret, esto es lo que queremos. Esa fue la parte que más dolió. No la traición en sí, sino la planificación detrás de ella. Las semanas y meses de armar silenciosamente un espectáculo público diseñado para crear tanta presión social que yo no tendría más remedio que cumplir. Habían convertido el trabajo de mi vida en un regalo sorpresa para mi hermano. Y lo habían hecho con la plena expectativa de que yo me quedaría allí y lo aceptaría porque yo era Margaret, la que siempre aceptaba las cosas. Mi teléfono vibró a las 11:47 de esa noche. Era un mensaje de texto de Ethan. Decía, no tenías que hacer eso. No tenías que humillarme delante de todos. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Luego respondí, no te humillé, Ethan. Nunca fuiste CEO. No había nada que quitar. El anuncio fue una mentira. La única humillación está en la mentira misma. No respondió. A la mañana siguiente, sábado, mi padre me llamó. Su voz era plana y controlada, como se ponía cuando estaba furioso pero no quería mostrarlo. Me dijo que lo que había sucedido en el evento era inaceptable, y que yo no tenía derecho a traer a un miembro de la junta a una reunión familiar para socavar a mi hermano. Le dije que no era una reunión familiar. Era un evento público en un club de campo con 150 invitados y una pancarta anunciando un cambio fraudulento de CEO en una corporación registrada. Le dije que él y mi madre no tenían autoridad para hacer ese anuncio y que potencialmente se habían expuesto a sí mismos y a Ethan a responsabilidad legal. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, ¿realmente demandarías a tu propia familia? Dije, realmente protegería a mi propia empresa. Dijo, esto no ha terminado, Margaret. Y colgó. Pasé el resto del fin de semana preparándome. El lunes por la mañana, llegué a la oficina temprano, antes que nadie. Redacté yo misma la comunicación interna. Era clara, profesional y libre de emociones. Afirmaba que el liderazgo de Clarion Medical Systems no había cambiado y no iba a cambiar, que yo seguía siendo la fundadora y CEO, y que cualquier información en contra era inexacta y no autorizada. Agradecí al equipo su continua dedicación y les pedí que dirigieran cualquier pregunta a Candace Miller en Recursos Humanos. La envié a las 8:15, antes de que llegara Ethan. Cuando Ethan llegó a las 9:22, pasó por mi oficina sin mirarme. Fue a su escritorio, se sentó y miró la pantalla de su computadora. No sé si ya había visto el correo electrónico. No sé qué estaba pensando. Pero por primera vez desde que se había unido a la empresa, no me importó. La parte de mí que había pasado años tratando de manejar sus sentimientos, tratando de protegerlo de las consecuencias, tratando de cerrar la brecha entre lo que él quería y lo que merecía, esa parte de mí se había ido. Se había quemado en el escenario del Riemont Country Club, y en su lugar había algo claro, frío e inquebrantable. Arthur cumplió sus compromisos con la precisión que yo esperaba de él. Llamó a cada miembro de la junta antes del mediodía del lunes. Se puso en contacto con nuestros dos mayores inversores, ambos de los cuales no habían oído nada sobre el evento y se sorprendieron al saber lo sucedido. Habló con nuestra compañía de seguros y nuestros socios bancarios para asegurarles que la estructura de gobernanza estaba intacta. Al final del día, todos los interesados que importaban habían sido informados, tranquilizados y documentados. Vernon Price me llamó el martes por la tarde. Había revisado la situación en su totalidad y me recomendó que enviara una carta formal de cese y desista a Ethan y a mis padres, exigiéndoles que retractaran cualquier declaración que hubieran hecho sobre el liderazgo de Clarion y que se abstuvieran de hacer más representaciones sobre la empresa. Me dijo que la carta no tenía por qué ser el comienzo de una demanda. Podría ser simplemente un límite legal, una línea clara trazada por escrito que dejara las consecuencias de cruzarla sin ambigüedades. Le autoricé a enviarla. Salió el miércoles, 19 de marzo, por correo certificado a 3 direcciones. El apartamento de Ethan en New Haven y la casa en Birk Hollow Lane. Mi madre la recibió la tarde siguiente.
Me llamó 20 minutos después, sollozando. Dijo, le enviaste una carta de abogado a tu propia madre. ¿Cómo pudiste? Le dije que le había dado todas las oportunidades para respetar mis límites y que ella había elegido una y otra vez ignorarlos. Le dije que la carta no era un castigo. Era una protección. Ella colgó. El resto de marzo transcurrió en un extraño y pesado silencio. Ethan iba a trabajar. Hacía su trabajo. No me hablaba. Mis padres no llamaron. El silencio de Birk Hallow Lane era absoluto y conllevaba un peso que me sorprendió. Había esperado sentirme libre. En cambio, sentí la soledad específica que surge de hacer lo correcto cuando lo correcto te cuesta a las personas que amas. Abril trajo lluvia y un tipo diferente de ajuste de cuentas. Las consecuencias profesionales del evento de Riemont fueron mínimas gracias a la rápida acción de Arthur y el resto del equipo, pero las consecuencias personales fueron sísmicas. Mi familia extendida se fracturó siguiendo líneas predecibles. Algunos parientes se pusieron del lado de mis padres, creyendo que yo había sido cruel e ingrata y que había avergonzado a la familia en público. Otros, un grupo más pequeño, se acercaron a mí en privado para expresar su apoyo y su horror por lo que mis padres habían intentado hacer. Mi tía Patricia Green me llamó 2 veces en la primera semana de abril. Me dijo que mi madre había estado diciendo a la gente que yo había contratado a un equipo de seguridad para sacar a Ethan de la fiesta, lo cual era completamente falso. Me dijo que mi padre había estado llamando a parientes para solicitar apoyo para lo que él llamaba una reunión familiar para resolver la situación, lo que yo entendí como un eufemismo para una campaña de presión colectiva para que yo cediera. Patricia me dijo que me mantuviera firme. Dijo, Margaret, quiero a mi hermana, pero ella siempre ha tenido un punto ciego cuando se trata de ese chico. ¿Hiciste lo correcto? Mi prima Deborah Stone me envió un largo correo electrónico detallando sus propias experiencias con el favoritismo de la abuela. Compartíamos una abuela llamada Hilda Stone que siempre había favorecido al hermano de Deborah sobre ella y le había dejado la totalidad de una pequeña herencia que se suponía que debía dividirse por igual. Deborah me dijo que entendía exactamente por lo que estaba pasando y que la culpa que sentía no era una señal de que estuviera equivocada. Era una señal de que era una buena persona que había sido condicionada a priorizar la comodidad de todos los demás sobre la suya propia. Ethan presentó su renuncia el 8 de abril. No me la dio directamente a mí. Se la dio a Candace Miller, impresa en papel normal con una sola frase: renuncio a mi puesto en Clarion Medical Systems con efecto inmediato. No se dio ninguna razón, ninguna conversación, ningún adiós. Limpió su escritorio durante el almuerzo mientras yo estaba en una reunión y cuando salí, él ya se había ido. Candace me dijo que se había ido en silencio, llevando una sola caja de cartón y que no había hablado con nadie al salir. Me senté en mi oficina después de que me lo dijera y miré el escritorio vacío visible a través de la mampara de cristal. El escritorio donde Ethan se había sentado durante más de 3 años. El escritorio que le había dado porque lo quería y porque había querido creer que ser parte de algo real podría ayudarlo a convertirse en algo real. Sentí una punzada de dolor que no esperaba. No por el hermano que había intentado tomar mi empresa, sino por el hermano que podría haber sido diferente. Por el chico de Birk Hallow Lane al que se le había dado todo, excepto lo único que realmente necesitaba, la expectativa de que podía valerse por sí mismo. 2 semanas después, recibí una llamada de un hombre llamado Mitchell Evans. Mitchell era un reportero de negocios para una publicación regional llamada Connecticut Commerce Review. Me dijo que había oído hablar de un incidente en un club de campo en Westfield que involucraba un anuncio de CEO disputado en una empresa de tecnología de la salud y que lo estaba investigando para una posible historia. Se me cayó el estómago. Le pregunté de dónde había sacado su información. Dijo que una fuente se había puesto en contacto con él de forma anónima. No tenía ninguna duda de que la fuente era alguien del evento, posiblemente alguien simpatizante de mis padres, posiblemente alguien que simplemente quería ver el drama impreso. Llamé a Vernon Price de inmediato. Me aconsejó cooperar con el reportero de una manera controlada y estratégica. Era mejor difundir la historia precisa que dejar que una versión distorsionada echara raíces. Estuve de acuerdo. Organicé una reunión con Mitchell Evans en la oficina y le di un relato completo de lo que había sucedido, desde la contratación de Ethan hasta el evento de Riemont y sus consecuencias.
Le mostré la resolución de la Junta. Le mostré la carta de cese y desista. Le mostré la fotografía de la pancarta que alguien había tomado en el evento y publicado en las redes sociales. Las letras doradas sobre el fondo azul marino anunciando a Ethan Thompson, director ejecutivo, ya circulando con comentarios confusos y burlones. Michey fue exhaustivo y justo. Entrevistó a Arthur por separado. Se puso en contacto con mis padres para que comentaran y ellos se negaron a través de una breve declaración que decía, este es un asunto familiar privado y no tenemos más comentarios. El artículo se publicó en el Connecticut Commerce Review el 28 de abril bajo el titular, fundadora de Clarion Medical Systems se defiende después de que la familia intente un cambio de CEO no autorizado. Fue preciso y mesurado y presentó los hechos sin sensacionalismo. También incluyó una cita de Arthur que leí 4 veces. Dijo, Margaret Thompson es una de las líderes más íntegras y capaces con las que he tenido el privilegio de trabajar. La sugerencia de que cualquier otra persona que no sea ella dirija la empresa que construyó no solo es incorrecta. Es un insulto a toda persona que haya creado algo de la nada. El artículo recibió más atención de la que anticipé. Fue recogido por algunos blogs de negocios nacionales. Un productor de un podcast sobre emprendimiento se puso en contacto y me preguntó si quería ir a contar mi historia. Una columnista de opinión de una importante revista de negocios escribió una columna sobre la cultura del derecho en las empresas familiares y usó mi situación como un estudio de caso de forma anónima, pero cualquiera que hubiera leído el artículo original lo habría reconocido. La atención me incomodó. No me había propuesto convertirme en un símbolo de nada. Solo era una mujer tratando de proteger lo que había construido. Pero también reconocí que mi historia resonó porque no era única. Hay miles de personas, en su mayoría mujeres, en su mayoría fundadoras de primera generación, que han construido algo extraordinario solo para que miembros de la familia lleguen con las manos abiertas y un sentido de propiedad que no se ganaron. Los correos electrónicos que recibí después del artículo lo confirmaron. Docenas de extraños me escribieron con sus propias historias, sus propias versiones del salón de baile de Riemont, sus propios hermanos y hermanas y padres y primos que creían que la sangre les daba derecho a los frutos del trabajo de otra persona. La empresa siguió creciendo. La actualización del producto se lanzó en abril y recibió una fuerte aprobación de los clientes. Incorporamos 200 nuevas clínicas en el segundo trimestre. Los ingresos se encaminaron hacia los $28 millones para el año. Marcus dirigió la creación de una aplicación móvil para la programación y las notas de los pacientes. Jolene obtuvo un contrato con una red de atención urgente que se convirtió en el acuerdo más grande en la historia de la empresa. Desmond completó una reestructuración fiscal que ahorró casi $400,000. Dirigí la organización sin la pesada carga de las expectativas familiares. Durante 3 años, cada elección se había filtrado a través de la preocupación por Ethan y los deseos de los padres. Sin ese filtro, finalmente pude liderar con claridad y rapidez. En mayo, Arthur y yo discutimos la estrategia de crecimiento. Me dijo que no había perdido a mi familia por mis acciones, sino porque ellos exigían mi sumisión. Explicó que una conexión genuina regresaría solo cuando me vieran como una persona en lugar de un recurso. Quería creerle. El verano transcurrió en silencio por parte de los padres. Patricia me informó que Ethan se había mudado a la casa y había dejado de trabajar. La madre afirmó que yo había arruinado su carrera, ignorando la realidad de que yo había construido su carrera y él la había abandonado. Me concentré por completo en el equipo y en los 100 empleados de la oficina de Chapel Street. Ese enfoque se convirtió en mi ancla en medio del dolor de darme cuenta de que el amor de la familia siempre había sido condicional. En septiembre, llamé a mi madre. Lloró y admitió que había visto mi trabajo como solo un trabajo, sin darse cuenta de que era toda mi vida. Se disculpó. Acepté la disculpa como un comienzo, pero insistí en que cualquier relación futura debe respetar los logros de Margaret sin condiciones. El padre se mantuvo distante hasta octubre, cuando un evento cardíaco lo hospitalizó. Lo visité y vi a un hombre frágil que finalmente admitió que había sido injusto y que siempre estuvo orgulloso de la hija que construyó una empresa. Sus palabras llegaron tarde pero fueron honestas. En noviembre, Ethan envió una carta manuscrita a mi apartamento. Describió meses de terapia, reconoció su derecho de por vida y explicó que ahora trabajaba en una organización sin fines de lucro.
Escribió que se estaba esforzando por ganarse su lugar en el mundo en lugar de exigirlo. Guardé la carta en un cajón del escritorio, reconociéndola como un comienzo. Decidí no responder de inmediato, entendiendo que la confianza requiere paciencia y un progreso constante. Para diciembre, Clarion Medical Systems alcanzó los 3,500 clientes y logró $29 millones en ingresos. Ascendimos a Marcus a director de tecnología y a Jolene a vicepresidenta ejecutiva de ingresos. Desmond firmó un contrato renovado. Celebré con el equipo real en nuestra sala de conferencias, no en un club exclusivo. Reflexioné sobre mi viaje de una persona que aprendió a codificar por sí misma a una líder que protegió su creación. Sentí paz. En enero, comencé terapia con la doctora Corinne Walker. Exploramos la profunda traición emocional de los padres que habían intentado borrar la autoría de Margaret. Procesé la tristeza de una infancia marcada por la ausencia emocional. La curación llevó tiempo, pero gradualmente recuperé mi enfoque y mi calma. En febrero, me reuní con Ethan para cenar. Parecía más sano, más centrado y genuinamente comprometido con el crecimiento personal. Acordé reconstruir la relación lentamente. Mi madre y yo mantuvimos llamadas telefónicas constantes. En marzo, mi padre visitó la oficina sin previo aviso. Pidió un recorrido real y finalmente reconoció que había pasado por alto los logros de Margaret mientras se centraba demasiado en Ethan. Su tranquila disculpa fue suficiente. Para abril de 2026, Clarion Medical Systems atendía a más de 4,000 consultorios con 130 empleados y proyectaba ingresos superiores a los $35 millones. Planeamos la expansión y discutimos la financiación con una valoración que superaba los $200 millones. Construí cada parte de este éxito a través de un esfuerzo incansable. Comparto esta narrativa para las personas que tienen familias que las tratan como un recurso en lugar de un individuo. El amor verdadero no exige la autodestrucción. Celebra tus logros sin reclamarlos y apoya tu crecimiento en lugar de exigir tu sacrificio. Soy Margaret Thompson. Tengo 36 años. Soy la fundadora y CEO de Clarion Medical Systems. La construí de la nada. La protegí de las personas que más amo y sigo en pie. Establecer límites no te hace cruel. Te hace clara. Proteger lo que has construido no te hace egoísta. Te hace honesta y elegirte a ti misma después de toda una vida de que te pidieran que eligieras a todos los demás no es una traición. Es lo más valiente que harás jamás.